Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. El privilegio es para nosotros que estamos acá. Nuestro Señor pues nos honra haciéndonos este llamado a que vengamos a visitarles. Cuando nuestro pastor Enriquito nos hizo la invitación, pues nos sentíamos gozosos, ¿no? Y digo, ¿cómo? 8 años de lo que yo salí de la Puente de Amor y a los años que voy a volver. Fue lindo volverlos a ver acá, ¿no? Y algunos hermanos que estuvieron con nosotros cuando teníamos que salir. Gracias. Estamos contentos y felices. Antes de compartir la palabra, mi esposa les va a dar un corto testimonio. Bueno, muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Como dijo mi esposo, el privilegio es para nosotros. Cuando nos enteramos de la invitación que Dios había permitido que nos hagan para poder estar aquí este día, para nosotros fue un gozo. Y también a la vez nos pusimos a pensar mucho privilegio. No sé si usted me puede entender, pero es un privilegio estar en la iglesia de donde Dios nos sacó para llevarnos a formar otra iglesia. Es un privilegio estar parado acá, que no nos merecemos, que porque a Dios se le antojó y Él quiso, nos puso acá. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo quiero compartir mi testimonio personal con respecto a lo que Dios ha hecho en estos tiempos. Bueno, mis hermanos, empiezo por contarles, el mes de abril ya pasó, más o menos creo que tal vez unos 15 días, si mal no recuerdo, que pasamos la Semana Santa. Bueno, el día Viernes Santo, en la noche, cumplí 23 años de haber nacido de nuevo. En una Semana Santa, un Viernes Santo, como le dice la gente. Pero ¿sabe qué? Para ese entonces yo tenía una vida como todos sin Dios, desordenada. Y yo creía que Dios no existía. Para mí Dios no existía. Siempre pensé que la vida simplemente tenía que llevarla a mi modo, en mi manera de pensar. Y así viví, pero esa noche fue especial. Mi esposo y mis 4 hijos, que en ese entonces todavía no tenía el quinto, todos los viernes o fines de semana teníamos la costumbre de ver una película. Y ese viernes quisimos ver una película de acción. Y escogimos mirando el video de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero yo no sabía de qué se trataba. Pusimos la película, nos sentamos todos alrededor del televisor y empezó a rodar la película. Y cuando empezó la película a rodar, a mí me llamó mucho la atención cuando en ese momento Jesús dijo que era el Hijo de Dios, que venía a salvar el mundo. Esa vez eso me impresionó y llegó a mi corazón. Y yo decía, ¿existe Dios? Entonces, si hay Dios, yo quiero conocerlo. Quiero conocerte. Quiero saber qué puedes hacer en mi vida. Si existes, yo quiero conocerte. Yo le decía en mi pensamiento, ahora yo entiendo lo que dice la palabra de Dios y sé que Él ya me estaba escuchando. A través de lo que yo conversaba, el Señor estaba abriendo mi corazón. Y ahora yo sé que Él sabe lo que nosotros pensamos antes de decirlo. Y Él sabía lo que yo estaba pensando. Y era como un reto, ¿no? ¿Eres Dios? Quiero conocerte. A ver qué puedes hacer conmigo. Mientras pasaba la película, algo pasaba en mí. Terminó la película y todo el tiempo terminé llorando. Algo estaba pasando dentro de mí. Terminé llorando. Yo no tuve una persona a mi lado que venga con la Biblia y me hable del amor de Jesús, del sacrificio de Jesús. Hasta ese entonces yo no entendía nada de eso. No tuve una persona que me dijo, vamos, le invito a una iglesia que conozca de Dios.
No sabía nada de eso. Lo conocí por la televisión. Al final, cuando terminó la película, yo estaba llorando todo el tiempo. Al final salió un pastor e hizo lo que hasta ahora yo hago. Dio los 5 pasos del Evangelio. Y ahí pude entender que yo era una pecadora y necesitaba de Jesús. En ese momento, el pastor hizo una invitación después de haber explicado el Evangelio. Y él dijo, si usted está solo o con su familia y desea hacer esta oración, puede hacerlo juntos conmigo. Y él dirigió una oración. Y lo hicimos juntos con mi esposo y mis 4 hijos que estaban ahí. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me levanté después de haber hecho esa oración, porque estábamos de rodillas, yo sentí que de mí se fue un peso, que lo venía arrastrando mucho tiempo, pero yo no sabía que eso se llamaba pecado. Yo pensé que era normal y que todo ser humano lo hace. Y tenía una carga y buscaba ayuda, pero nadie me podía ayudar. Y esta noche sentí que esa carga se fue. Y al momento que sentí que esa carga se fue, hubo en mi corazón gratitud. Y dije, si tú eres el Hijo de Dios, yo quiero conocerte más. Después de poco tiempo, más o menos unos 3 meses que pasaron, yo siempre en mi casa todos los días era, ¿y ahora qué? Ya hice eso, ¿y ahora qué? No tenía una persona a mi lado a la cual decirle, ¿qué hago? Porque yo no conocía tampoco una iglesia. Y 3 meses pasaron cuando mi esposito se encontró con un amigo, eran vecinos de barrio. Estaba aquí y él iba a una iglesia cristiana. Él le invitó a mi esposo a una reunión. Yo pensé que era una fiesta. Y me fui muy contenta, pero ya hice mi decisión. Y recuerdo tan claro ese día domingo. Puse un pie en esa iglesia y volví a sentir lo que había sentido esa noche frente a ese televisor. Y esa mañana el pastor en la iglesia volvió a predicar el Evangelio y entendí lo que había hecho. Entendí que había un Dios que murió y pagó por mí. Entendí que Él pagó el precio que yo tenía que pagar. Y ese día, aún sin saber que Dios nos daba dones, ese día le dije, usa mi vida entonces. Yo no sé hacer nada, pero usa mi vida. Y viene a mi mente algo que yo miraba que la gente se movilizaba. Ahora entiendo que son los sugieres, que son los de la alabanza, que son los que están cuidando el orden. Ahora entiendo. Y después yo dije, si en algo te sirve mi vida, Señor, yo quiero empezar lavando los baños. Y me dio ese privilegio el Señor, le cuento. Entendí esa mañana que Jesucristo era mi Señor y que yo le había entregado mi vida. Pero ¿sabe qué? Esa mañana empezó mi lucha. ¿Por qué? Porque era la única cristiana. No era mi esposo. Y empezó mi lucha porque yo quería dejar la vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa. Y empecé a trabajar. Y Dios empezó a tratarme. Pero empezó mi lucha porque tenía un yugo desigual a mi lado. Pero ¿sabe qué entendí yo? Uno de los versículos que son míos, mío, y me lo apropié desde el día que lo conocí. Aquí están personas, en el primer culto estuvieron, aquí también están, que conocen mi trayectoria cristiana, que estuvieron antes de que yo llegara a donde llegué y lo que Dios ha hecho con mi vida. Un versículo que marcó mi vida, Josué 24. Mi casa y yo
serviremos al Señor. Ese aplauso para el Señor, que es el que pone todo y el que da. Y ese día que yo entendí eso, me enfrentaba a un militar. Y no saben lo que es enfrentarse a un militar. Me enfrentaba a muchas cosas, pero entendí una cosa, que ya no estaba sola, que estaba alguien superior a mí. Y esa fuerza fue la que me ayudó a orar, a inclinarme delante del Señor, a buscar su fuerza, a creer en sus promesas y a trabajar para que mi esposo se convierta a Cristo y tener los hijos que hoy tengo para la gloria de Dios. Desde muy temprano, después de haberle conocido al Señor siendo cristiana todavía tierna, el Señor usó mi vida. Empecé a trabajar. Y era impresionante ver la capacidad que Él me daba y el discernimiento junto a su sabiduría para dirigir todo lo que me encargaban en ese lugar. Y era muy lindo servirle porque siempre miraba su respaldo. Puedo decir que me dio el privilegio de tener mucha gente a la cual pude llegar con la palabra del Señor y que ahora le sirven al Señor. No solo aquí, en otros lados también, porque esa es la meta. Que otros conozcan a Cristo. En todo ese tiempo, Dios usó mi vida a su servicio. Pero cuando nos hizo el llamado, bendito sea el Señor, cuando mi esposo ya se convirtió a Cristo. Y ya el Señor nos pulió, porque Él pule antes de usar. Pulió mi familia en muchas áreas. Cuando el Señor nos hizo el llamado como misioneros a San Pedro, oramos mucho. Pero yo personalmente le decía, Señor, muéstranos, ¿es tu voluntad? ¿No es emoción? ¿En verdad esa es la convicción? ¿Quieres que vayamos allá, Señor? Y la palabra de Dios en el libro de Proverbios, a mí me gusta leer mucho el libro de Proverbios, ¿no? Por eso siempre lo nombro. Dice que Dios se deleita en la oración de sus hijos, que Él se complace, que Él contesta la oración de sus hijos. Y por eso yo entendí a orar y a ponerle todo a Él para que Él conteste. Y si es su voluntad, se abra. Y le preguntaba al Señor, ¿es tu voluntad que vayamos? Porque no parece, somos indignos, todavía pecadores, no creo, Señor. Pero el Señor cada vez nos mostraba que sí era su voluntad. Pero les voy a compartir el último versículo que el Señor habló. Cuando usted ora, cuando usted le consulta a Dios, cualquier área de su vida, Él le va a hablar, Él le va a contestar, Él le va a guiar. Y para irnos a San Pedro, Él contestó. Y Él, en todas las oraciones que hicimos, en todas las cosas que decidimos hacer, abrió puertas, porque hubieron muchas cosas que teníamos que dejar. Y una vez, fue una mañana de febrero, en el año 2015, en una de las últimas reuniones que teníamos con nuestro pastor y el equipo que iba a ir con nosotros. Salimos después de esa reunión y por la tarde aquí había una oración de mamitas que oraban por sus hijos. Y en ese momento yo iba apurada y corriendo porque ya me atrasaba la oración. Y cuando yo llegué, una mujer preciosa, que siempre la considero mi hermana y mi amiga y está aquí, tomó mi mano y me pasó un papelito. Y yo le venía preguntando al Señor, y a la última vez, confírmame, la última vez, ¿somos los que tenemos que ir a San Pedro, Señor? Y el Señor contestó a través de este papel que una hermana puso en mi mano. Y este papelito lo tengo aquí.
Es mi Biblia con la que le conocí a Cristo y aquí tengo marcado todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y este papelito lo tengo aquí porque tenía que cambiar de vida, porque tenía que irme a otro lado. Es importantísimo esto que está aquí. Cuando le dijimos al Señor, ¿somos nosotros, Señor? Él respondió en Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 24. Él dijo, el que los llama es fiel y Él lo hará. Él es fiel. Nosotros no hubiéramos podido estar en San Pedro los 7 años que cumplimos si Él no hubiera estado con nosotros. No hubiéramos resistido las luchas y las pruebas si Él no fuera el dueño de esa obra. No hubiéramos podido sobrellevar todo lo que hemos sobrellevado si Él no va adelante. ¿Y sabe cómo se logra? Teniendo una relación personal con Él, donde usted puede abrir su corazón y contarle al Señor lo que tiene en su corazón y lo que quiere hacer. Y usted ahí sale afuera y puede brillar porque el poder de Dios ahí se lo consigue. Hermanos, servirle a Dios es un privilegio. Porque entendimos nosotros ahora que no somos nosotros. Y el mismo Jesús lo dijo en el libro de Juan, el capítulo 15. Él dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y nosotros ahora más que nunca sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y nuestra oración, y pedimos a ustedes que oren, para que Él nos agarre fuerte y nosotros también, y nunca nos soltemos. Porque el día que lo soltemos, ya no hay vida. Ahora, mi vida más que nunca al servicio de Dios, me da placer, satisfacción y la felicidad. Porque la vida está llena de luchas, pero prefiero esas luchas al lado de Cristo antes que sin Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, hermanos, gracias por ese testimonio de mi esposita, gracias. Bueno, yo también tengo un corto testimonio. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, no era cristiano. Mi esposa María Mercedes tenía más de 12 años de cristiana. Yo, como militar, acababa de jubilarme del ejército, con una naturaleza pecaminosa, tosco, grosero, prepotente. Algunos hermanos de la iglesia no querían ni conversar conmigo porque yo era déspota. Empecé a asistir aquí a la iglesia. Dios empezó a trabajar en mi persona. Me hice cristiano poco a poco. No fue como en otras iglesias que desde el primer día ya son cristianos. A mí no me topó como le topó a María Mercedes. Para mí fue durísimo, ¿sí? Pero Dios empezó a trabajar en mi vida. Me hice cristiano, lo cual me llevó desde el inicio a involucrarme en el servicio a la iglesia. Me acuerdo, empecé ayudando a limpiar, a barrer, a arreglar la bodega. Me involucré en los campamentos de jóvenes como militar. Todavía iba uniformado a los campamentos. Prepotente. El típico militar, ¿no? Mandón. Entonces quería que los jóvenes me obedezcan. En el cuartel yo me ponía al frente de unos 500 conscriptos. Venga un conscripto, toditos iban corriendo. Llamaba uno, llegaban como los 100. Ordene mi sargento. Yo pensé que los jóvenes cristianos iban a hacer lo mismo. Vengan los jóvenes, formen para hacer, hacíamos gimnasia en el campamento. Me hicieron llorar de las iras. Ahí están, aquí algunos jóvenes ya son casados, ya son papás, otros. Aquí están. Me hicieron llorar. Me involucré en el club de niños, en Azaya.
Los niños de Azaña, se imaginan ustedes, ¿no? Esos muchachos eran locos, insoportables. Yo no los aguantaba, los sacaba del club, se fueron. El Josué tenía que estar afuera haciéndolos ya buenas, calmándolos y para que vuelta entren al club. Empecé a crecer en la célula que hacíamos en mi casa. Teníamos una célula con más de unas 20 familias. Había ocasiones que hasta 70 personas se reunían en mi casa. Ahí se casó una parejita. Pues tuvimos un matrimonio. Era muy precioso la célula en mi casa. Y empecé a crecer, pero involucrándome en el servicio, en la obra del Señor. O si no, no hubiese crecido. Una cierta ocasión, durante una prédica acerca de las misiones, muy interesante, ¿no? Nació en mí una inquietud. Preguntarle a mi pastor Enriquito, ¿cuáles son los requisitos para ser misionero? Entonces yo pensé que me iba a decir el idioma, la visa, el pasaporte, ¿no? Los recursos. Yo pensé eso. Lo único que necesita Dios es un corazón dispuesto. Fueron las respuestas de mi pastor. Sabia respuesta. ¡Wow! Un corazón dispuesto. Bueno, por mi parte seguí creciendo en la fe en mi Señor. Seguí creciendo como cristiano. No fue fácil. Pasé por muchas pruebas. Para dejar a la naturaleza pecaminosa fue duro para mí. Duro. Los hermanos que me conocieron pues son testigos de eso. Todavía tenía esa naturaleza del típico militar prepotente. Seguí yo creciendo poco a poco. Un cierto día yo estaba trabajando, distribuía víveres. Me compré una camioneta del año, me acuerdo, ¿no? Orgulloso, jubilado del ejército. Y andaba vendiendo víveres. Y una cierta tarde me llama el pastor Enriquito por teléfono. Jorgito, venga con María Mercedes porque queremos conversar. Acudimos al llamado. Estamos en la reunión con mi pastor y dice, Jorgito, estuvimos orando porque estábamos pidiéndole a Dios que ponga unas personas que se vayan a San Pedro como misioneros. Y Dios ha puesto el nombre de usted y de María Mercedes. Y ahora, yo ya le había contado mi vida a él, como yo era. Le digo yo, que fui pecador y todas esas cosas que él sabía. Tengo miedo, no he de poder. Yo era así. Conocí ese lugar cuando era militar. Entonces mi pastor me dijo, cuando yo le digo tengo miedo, me dijo, gracias Jorgito. Eso es lo que quiere el Señor, un hombre que tenga miedo. Si usted hubiese contestado, claro, sí me voy, sí puedo, me estaba contestando en sus fuerzas. Sabio el consejo de mi pastor, ¿no? Pues nos reunimos con mi esposa, con mis hijos, oramos mucho, conversamos y decidimos obedecerle a Dios y decidimos ir. Pero para ver, hoy vamos a ver un pasaje precioso que está en Génesis 12, 1-3. Génesis 12, 1-3. Vamos a la Biblia, hermanos. En Génesis 12, 1-3. Amén, hermanos. ¿Encontramos? En la palabra del Señor dice así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan.
por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hermanos, ustedes conocen la palabra de Dios, conocen la historia de Abraham. Para él tampoco no fue fácil. Para Abraham tuvo que ser muy difícil dejar su parentela, sus familias, lo que él amaba, donde él se crió. Pero Abraham decidió partir, decidió obedecerle al Señor y tomó a su esposa, a sus criados y sus bienes y se fue. Él tuvo que atravesar muchísimos pueblos, montañas, el desierto, muchas cosas. Y en ese tiempo era difícil, caminaban. Y el calzado no era como hay ahora calzados para caminar, para montaña, para cemento, para trotar. Las sandalias. Fue duro para él. Y también luchaba contra su propia naturaleza. Porque sabemos en la historia que él llegaba a Egipto, porque en el territorio donde él estaba hubo una escasez, hubo hambruna, tuvo que pasar necesidades, tuvo conflictos. Ustedes saben mucho la vida de Abraham, debieron haber escuchado o lean. Tuvo que mentir también cuando llegó a Egipto. Entonces, también era ser humano como usted, como yo, que todavía pecaba él. Dice la palabra que su esposa era muy guapa, muy hermosa. Y cuando llegaba a Egipto, él tenía miedo de que lo maten para los jefes o el faraón, lo que sea, quedarse con su esposa. Y mintió y dijo que era la hermana. ¿Se dan cuenta que tuvo que haber sufrido mucho? Y qué miedo que lo descubran, ¿no? Si lo descubrían también podían haberlo matado. Entonces, Dios sacó todo a la luz. Se descubrió, Dios sacó a la luz y se descubrió que Sarai era la esposa, ¿no? Entonces, así como Abraham tuvo problemas, dificultades, se tuvo que esforzarse, también con su sobrino Lot, ustedes saben la historia de Lot cuando lo abandona, cuando se separan. Muchas dificultades se pasan en la vida cuando se le obedece al Señor. Pero hermanos, todos tenemos el llamado de parte de Dios. De diferentes formas, de diferentes maneras. En el pasaje, en el versículo 1 podemos ver, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Usted también tiene un llamado de parte de Dios. Ore, pídale a Dios, sírvale al Señor. Hoy vamos a ver estos pasajes, cómo nos muestran que Él obra cuando nosotros nos ponemos a su servicio. Dios me hizo a mí el llamado. Le cuento, no fue fácil. Con ese trasfondo de mi vida militar y mi naturaleza y de como yo era, no fue fácil. Yo tuve que abandonar mi trabajo de entregar los víveres, dejar las comodidades de mi casa, dejar a mi familia. Tengo 5 hijos, 3 mujercitas y 2 varones. Tuve que dejar muchas cosas, no les miento, sí me dolió, fue duro, me dio mucha tristeza, deshacerme de lo material. Yo dije, me voy a ir de misionero, me voy a ir en mi carro nuevo a San Pedro. El Enriquito me dijo, no es así, Jorgito, no es así. Tuve que deshacerme de mi carro, de las cosas. Me fui cargado mi maleta de militar y mi esposita de la mano derecha. Y así llegamos allá a San Pedro. Pero hasta entonces yo ya había crecido muchísimo. Yo ya había experimentado el poder de Dios en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa, en mi vida. Pasé por muchas pruebas.
Yo no soy fácil de que de que me convenzcan a mí. No me podían convencer a mí. Era un hombre muy difícil para convencerme. Por eso que mi esposa, más de 14 años, pasó cristiana en la casa sin convencerme. Fue difícil. Entonces, yo ya había cambiado, experimentado el poder de Dios. Yo me acuerdo, aquí está un hermano que yo le decía, ¿por qué María Mercedes tuvo una enfermedad grave? Estuvo casi al borde de la muerte, muchas cosas, a los hermanos ya saben. Y yo le decía a mi hermano, ¿por qué le pasa eso a María Mercedes? A mí debería pasarme. Yo soy el malvado. Yo he hecho esto, he hecho este otro. Y entonces mi hermano me dijo, si le pasara a usted, usted va a soportarlas porque usted se las merece. Dios le está tratando donde verdaderamente le duele. Y sí me dolió muchísimo verle a mi esposa en esas circunstancias. Cuando nosotros decidimos ir, yo ya había experimentado y conocido a Dios. Dios restauró la relación con mi esposa, con mis hijos, restauró la vida de mi esposa y de toda mi familia. Y decidimos ir, obedecer el llamado del Señor. Hermanos, les aseguro que si yo no hubiese obedecido el llamado, no fuera cristiano, hubiese abandonado o estuviera en el mundo. Gracias le doy a mi Señor que me llamó y puso en mi corazón el obedecerle. Así como Abraham tuvo que dejar muchas cosas, yo también dejé muchas cosas. Me jubilé del ejército, antes de jubilarme del ejército compré esta casa. Yo pensaba pasar sentado en el jardín, me gusta estar sentado en el jardín, tengo sembrado muchos árboles, viendo las aves, los pajaritos que llegan ahí a anidar. Me gustaba el deporte, le sacaba a mis hijas a trotar a las 5 de la mañana a Yaguarcocha. Ahí está mi familia, ¿no? Me gustaba, a las 5 de la mañana estaban de pie toditos y a trotar y de vuelta a Yaguarcocha. Fue duro, ¿no? Para ellos también. Tuve que dejar mi familia, pero decidimos irnos, María Mercedes y yo. Decidimos obedecer. En Lucas 14, 26, 27, un versículo precioso. Vamos a Lucas 14, 26 y 27. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, personalmente hablando ahí en su palabra, dice en el 26, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Estas palabras de este texto precioso resuenan siempre en mi mente y en mi corazón. Y por eso yo le pido a mi Señor que mantenga vivo ese deseo de servirle. Ya vamos a cumplir 8 años que estamos como misioneros en San Pedro, sirviéndole a mi Señor. Pero ahora con la esperanza puesta en Él, esperando y apropiándonos de esas promesas que Él hizo, que Él hace en su palabra. Por eso está ahí las promesas de parte de Dios, ¿no? En el versículo 2, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Dios promete bendecirnos, cuidarnos, guiarnos. Cuando yo decidí obedecerle a mi Señor, yo ya había estado en esa zona de Elita hace 30 años atrás,
como militar, como jefe de los destacamentos, con esa naturaleza prepotente. Sí se imaginan, ¿no? Hace unos 35 años atrás yo de militar, dueño del destacamento, la autoridad sobre esos lugares, ¿sí? Yo estuve en la zona de Lita como militar, pero ahora el Señor me lleva como pastor misionero, de una manera muy diferente a la que yo vivía antes. La gente me conocía ya. ¿Cómo creen que cuando me veían por ahí, qué creen que decían? ¿Ah? Me reclamaron algunos, porque jóvenes conscriptos venían a hacer el servicio militar a Yaguachi y yo les aplicaba la disciplina, los castigaba. Me reclamaron. Aquí está el hijo de un joven conscripto de hace 35, 40 años que hizo la conscripción y él apenas me vio allá me reclamó. Tú eras prepotente, tú eras esto, este otro, y quiso vengarse. Y yo le pedí perdón. Y ahora el hijo es parte de la iglesia. Entonces, fui de una manera muy diferente. Ahora ya iba yo con nuestro Señor Jesucristo en mi vida, en mi corazón. Como les dije, ahora mi Señor ocupaba un lugar muy importante en mi vida. Él había trabajado en muchas áreas. Él había trabajado en la relación con mis hijos, en la relación con mi esposa, en la relación familiar. Yo me adueñé de estas promesas que están en el versículo 2. ¿Sí? Cuando Él dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre. Del militar tosco y prepotente y grosero, la gente pensó que yo no iba a durar en San Pedro. La gente pensaba que como muchos pastores han ido, más de 35 años que han ido pastores han enseñado otras cosas y han hecho barbaridades, pensaban que yo iba a ser uno más. ¿Sí? Entonces, yo de repente converso con las hermanas que están aquí y me decían, pensaban que iba a aguantar 6 meses, aguantar 1 año. Y ahora tienen que soportarme ya casi 8 años. ¿Sí? Pero ¿quién hizo eso? No en mis fuerzas, mi Señor. Él me cuidó. ¿Sí? Entonces, Él siempre me cuida. Y así como Abraham mintió, también yo cometí errores, imprudencias. ¿Sí? Pero cuando nuestro Señor te cuida, saca todo a la luz, rápido, inmediatamente, para que no caigas, hermano. Y Dios se encargó de cuidarme a mí todo el tiempo, en todo momento. También cuidó de mi familia. Nos cuidó en las persecuciones. También nos hizo pasar por muchas pruebas. Hace 3 años, estando nosotros allá en la obra, pasamos una circunstancia muy difícil. La mayoría de ustedes saben, hermanos, y gracias porque estuvieron con nosotros cuando mi hija Angie le dio cáncer. María Mercedes tuvo que salir. Ella se iba con mi hija a las quimioterapias. Yo me quedaba solo en San Pedro. ¿Cómo pudimos pasar esa prueba? ¿Cómo nos sostuvimos? ¿Por qué no abandonamos la prueba en San Pedro? La obra, ¿por qué no abandonamos en San Pedro? Porque el Señor estuvo con nosotros. Él estuvo conmigo y me sostuve. Y siempre en oración. Entonces, si se cumple la palabra de Dios, las promesas sí se cumplen en nuestras vidas cuando nosotros le servimos a nuestro Señor. Dice en la parte B, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición.
Sí, hermano, cuando nosotros llegamos allá empezamos a hacer bendición para muchas familias, para muchas personas. Aquí están algunos hermanos. ¿Sí? Les voy a indicar unas fotos que tenemos. Cuando llegamos, hacíamos el club de niños. Ahí eso es San Pedro, es parte de la iglesia. Trabajando con niños, ¿no? Mi esposita tiene el ministerio de mujeres, reunión con mujeres. También el club de jóvenes. Entonces, nosotros sí hemos sido bendición para otras familias, como lo dice Dios en su palabra. Ha usado nuestras vidas para poder alcanzar a más familias. Es un día del culto ahí. Ahora vamos a ver otro punto. Dice, alcanzados por las bendiciones de Dios. En el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora que ya hemos decidido y obedecido el llamado de Dios y que estamos involucrados en su obra, podemos seguir siendo bendición para muchas personas, para más personas. Cuando nosotros salimos de aquí, era solamente a San Pedro, pero ahora estamos alcanzando más pueblitos de allá. Tenemos un pueblito que queda a 5 minutos, se llama Roca Fuerte. Siguiendo por La Pana, llegamos a otro pueblito que se llama Parambas, un caserío que se llama La Línea, Cachaco. De Cachaco nos desviamos hacia la montaña a unos 10 minutos. También hay otro pueblito que se llama Santa Rosa. A una media hora hay otro caserío que se llama Santa Rita. Entonces nosotros estamos extendiéndonos. No nos hemos quedado solamente estáticos en San Pedro, estamos trabajando. ¿Sí? Porque nosotros nos apropiamos de la palabra de nuestro Señor y podemos ver que Él está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan, enseñen, y les prometo que yo estaré con ustedes hasta el fin. Amén. Entonces, hemos decidido seguir enseñando la palabra de Dios y cumpliendo lo que Jesús dice en su palabra. En Mateo 5, 13 al 16, nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes serán la sal y la luz del mundo. Y nosotros ponemos esto, ¿dónde vamos? Predicamos, hablamos de Cristo Jesús, vivimos. Lo más importante es ser testimonio donde vayamos, donde estamos. Amén, hermanos. En la obra que Dios ha levantado en San Pedro, podemos ver que el Señor está alcanzando a más personas. En estos lugares que les acabo de decir, en Parambas, en La Línea, en Santa Rosa, Santa Rita, estamos trabajando con jóvenes, con niños, con adultos. Dios nos ha permitido ser de bendición para muchas familias en la zona. En tiempo de la pandemia fuimos de bendición, experimentando el reconocimiento de otras personas hacia nosotros. Nosotros no buscamos ser gloriados ni exaltados, pero como les dije, la gente pensaba que el militar no iba a durar mucho tiempo. Pensaban que iba a caer, no sé qué pensaba el pueblo. Pero ahora ya cumplimos nosotros, vamos a cumplir 8 años. El año pasado cumplimos los 7, vamos a los 8. Y la gente ya nos conoce. Antes se burlaban, no creían, todo. Ahora ya nos conocen. Pero ¿qué ha sido lo importante? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Y siempre juntos, María Mercedes y yo.
Y así Dios nos ha permitido ser bendición en esta zona. Vamos a ver unas fotos que tengo ahí. Eso es en nuestro templo, con el club de niños actual. ¿Sí? Eso es estos días. Es en Parambas. En Parambas. Ahí reunimos de dos pueblitos, ¿no? De Parambas y de La Liña. Aquí estamos en Santa Rita. En Santa Rita es la escuelita, pero como de Cachaco, de La Pana, unos 10 minutos queda Santa Rosa, pasamos, subimos a los niños en la furgoneta y avanzamos 30 minutos más arriba al monte y llegamos a esta escuelita. Hablamos nosotros con los rectores de la unidad educativa de Parambas para que nos presten la escuelita y poder llegar a visitar a los niños. Entonces, nos reunimos con los niños en ese lugar. Los papacitos van para ver qué es lo que les enseñamos también. ¿Sí? En este lugar han ido otras iglesias, otros pastores han ido, pero no les han recibido. Gracias a Dios a nosotros nos recibieron y tenemos acogida en este lugar. Oren por esta obra, es nuevo. 2 reuniones tenemos hecho, 2 fines de semana tenemos hecho aquí. Estamos recién empezando. ¿Sí? Esto es en San Pedro. Los jóvenes de San Pedro, ¿sí? El club de jóvenes, ¿no? En San Pedro. Este es hace unos 20 o un mes, ha de ser, ¿no? Un mes tuvimos la visita de la parejita que fueron ahí a compartir con nosotros de Estados Unidos. Es la iglesia de San Pedro, ahí es donde nosotros tenemos el ministerio. Y aquí tenemos un video que quiero que le escuchen. Entonces, hermanos, Dios nos ha permitido ser bendición para estas familias, para estos niños. Gracias a ustedes, hermanos. Como les dije, hemos logrado y hemos sido reconocidos, allá nos conocen, como el sargento misionero, como el comando. Me conocieron allá antes de ser pastor. No me dice la gente el pastor, el comando, el sargento me dice. ¿Sí? Pero ya nos conocen y saben que somos misioneros allá, ¿sí? Entonces, hermanos, yo quiero concluir con estas palabras, hermanos. Todos tenemos el llamado de diferente forma, de diferente manera. Los que van, en este caso yo decidí ir con mi esposita. Los que dan, los que oran. Hermanos, cuando uno está en la obra del Señor, conoce y se da cuenta que lo más importante es los que oran. Con la oración se logra todo. Oren por nosotros. Oren por la obra misionera. Por la obra misionera que la iglesia Puente de Amor de Ibarra tiene en San Pedro. Oren. Me gustaría que le pidan a Dios que les hable, que les muestre, abran su corazón. ¿Ustedes quieren ser parte de la obra misionera del Señor? Oren, abran su corazón y Dios les mostrará. Él proveerá para que ustedes sean de bendición para esta obra y para muchas familias de la zona. Que Dios les bendiga, hermanos.